Entonces, pretender a la gente venderle una rueda de molino para que se la trague. Los jóvenes están con Novoa. Mentira. Porque entonces querría decir que los jóvenes están económicamente bien y que tienen asegurado su futuro y que tienen trabajo. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Y que no ven y que no están con los ojos cerrados sin ver cómo sus padres no tienen cómo llevar un pan a la mesa. Entonces, ese mito hay que botarlo abajo. Joven ecuatoriano, abre los ojos y date cuenta que estás hoy construyendo el futuro y que todos los días se hace algo en función de que las cosas mejoren para tu futuro, porque si eso no se da, no siempre hay cómo retomar el camino y volver a caminar. O sea, el hombre no tiene la menor idea ni siquiera de cómo funciona el Estado, sino de la especificación y la especialidad que tienen los diferentes instituciones que integran el Estado, los ministerios, incluso las empresas públicas, las instituciones públicas, para atender determinados temas. Entonces, estamos en un peligro de entregarle el poder a una persona que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado, de personas que están acostumbrados a manejar haciendas, a manejar propiedades. Entonces creen que es cuestión de levantarse y dar una orden. No, el funcionario público del nivel que sea está sujeto a la Constitución, pero están tan mal acostumbrados que creen que es cuestión de hacerse cargo del Ejecutivo y darle la vuelta al Ecuador. Eso no se puede hacer. Entonces, decir que ya no hay ideología es la primera cosa. ¿Por qué? Porque les da vergüenza decir soy de derecha y soy de derecha ultrista. No quieren decirlo, entonces ya no hay ideologías. No, sí hay ideologías y lastimosamente dentro de las tendencias de la derecha ustedes son los más aberrantes porque son el neoliberalismo, que es la deshumanización total en materia de política económica. Entonces decir, por ejemplo, que el CNCID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que se debe eliminar y volverla parte, o sea, una parte minúscula del Ministerio de Salud. Pueblo ecuatoriano, si tú no entiendes que estás entregando el Ecuador a una cabra y que una cabra en una cristalería no va a dejar un cristal roto, si no entiendes eso y votas, entonces no te quejes después. Porque se puede dar lo que dijo Winston Churchill, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Yo ponía en las redes sociales lo siguiente, haciendo una comparación entre salud y educación. Es como si al Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, el INDOT que se conoce, se pretende eliminarlo, lo cual sería una torpeza, volverlo parte del Ministerio de Educación. O sea, en el Ministerio de Educación tratando temas de órganos, tejidos y células. O sea, el hombre no tiene la menor idea ni siquiera de cómo funciona el Estado, sino de la especificación y la especialidad que tienen los diferentes instituciones que integran el Estado, los ministerios, incluso las empresas públicas, las instituciones públicas, para atender determinados temas. Entonces, estamos en un peligro de entregarle el poder a una persona que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado y que lo único que exhibe es una figura que la quiere vender como la típica figura del hombre joven, que él no es tampoco joven, dicho sea de paso. ¿Por qué no es joven? Porque la ley de la juventud, que es, vuelvo a repetir, es una ley en el Ecuador. O sea, no es un tema de discusión, porque puede aparecer alguien diciendo, no, doctor, pero es que verá que no es así. La ley de la juventud dice que el joven oscila entre los 18 y 29 años de edad. Y él no es joven. Él ya no es joven, primero. Entonces no puede venderle la idea, yo soy joven y estoy con ustedes. Él no es joven, comenzando por allí. Y segundo, de alguna manera insultar a los jóvenes, pretendiendo que los jóvenes no conocen absolutamente nada del país, de la realidad nacional, no conocen su realidad socioeconómica. Porque si en el Ecuador hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, ¿cuántos de esos 7 de cada 10 ecuatorianos son jóvenes? Que ya pasaron los 18 años, por lo tanto son mayores de edad. Y que ven también algunos de ellos que sus padres tampoco tienen trabajo.
Y muchos de ellos ven que no pudieron ingresar a las universidades porque Lazo les tomó del pelo. Les dijo que iba a haber libre ingreso y no hubo tal libre ingreso porque siguen los cupos y los exámenes. Y entonces ven una situación económica lacerante. Y entonces creen que los jóvenes no piensan. No se dan cuenta los jóvenes que hay una estratificación social en el Ecuador que cada día se hace más perversa, porque hay muy pocas personas que lo tienen todo y hay muchísimas personas que no tienen nada. Y entonces no se dan cuenta los jóvenes que están siendo cooptados incluso para temas de delincuencia, porque tienen que comer de alguna manera. Y entonces decir que los jóvenes están con Lazo y que los que no son jóvenes podrían escoger alguna alternativa. Eso es una torpeza y eso el pueblo tiene que aterrizar y darse cuenta que no es así. Porque es casi como decir que los jóvenes no piensan, no tienen sentimientos, no analizan nada. Es una forma de prácticamente insultarlos. Entonces todo esto tiene un impacto en todo lo que se lleva en la campaña y que el pueblo tiene que analizar, pues. Tiene que analizar. Por eso es que nos pretenden vaciar el cerebro desde hace algún tiempo, indicándonos que no hay ideologías. No, lo de las ideologías ya es un tema viejo, eso ya no existe. ¿Cómo que no existe? La ideología es algo constante, sonante, es algo que se vive todos los días, porque en base a las ideologías se monta un Estado que tiene una estructura económica y las superestructuras que sirven a ese tipo de Estado y que no sirven precisamente al interés popular. Entonces, decir que ya no hay ideología es la primera cosa. ¿Por qué? Porque les da vergüenza decir, soy de derecha y soy de derecha ultrista. No quieren decirlo, entonces ya no hay ideologías. No, sí hay ideologías y lastimosamente dentro de las tendencias de la derecha, ustedes son los más aberrantes porque son el neoliberalismo, que es la deshumanización total en materia de política económica. Porque el neoliberalismo es nada más que el sálvese quien pueda. El que logre subsistir en la ley de la selva que quieren convertir a la sociedad y al Estado, que se rija por las leyes de la selva, el que logre subsistir, que subsista, el que no subsista, problema de él. Entonces, joven ecuatoriano, abre los ojos y date cuenta que estás hoy construyendo el futuro y que todos los días se hace algo en función de que las cosas mejoren para tu futuro, porque si eso no se da, no siempre hay cómo retomar el camino y volver a caminar. Entonces, los jóvenes tienen que abrir los ojos. Incluso voy a decir algo. Alguna vez se decía, ¿qué pasa con un país donde los jóvenes no sienten indignación por las injusticias económicas y sociales? El joven, cuando todavía nace a la vida política, generalmente es una persona que le duele el mundo, que le duele la sociedad, que le duele la vida. Por eso se decía algo, que si un joven en sus primeros años no tiene ideas de izquierda, es que definitivamente está en los brazos de papito, de mamita, y no le duele el país. Después pueden optar por cierto tipo de desviaciones. Pero un joven es un joven siempre. Mire la Revolución de Mayo en París, un emblema de lo que pasó y provocó una cantidad de transformaciones sociales, políticas y culturales en Europa, no solo en Francia. La revolución de los estudiantes, la revolución de los jóvenes, esa hermosa canción de Violeta Parra que la canta mucha gente, entre ellos Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes, que yo la acabé de publicar para que la gente se la aprenda, porque esto tenemos que cantarle, tenemos que hacer que canten los jóvenes. Entonces, todo esto es importante. Entonces, pretender a la gente venderle una rueda de molino para que se la trague. Los jóvenes están con Noboa. Mentira. Porque entonces quería decir que los jóvenes están económicamente bien y que tienen asegurado su futuro y que tienen trabajo. Y eso no es cierto. Y que no ven y que no están con los ojos cerrados sin ver cómo sus padres no tienen cómo llevar un pan a la mesa. Entonces, ese mito hay que botarlo abajo. Ojalá y aparecieras antes de perder
la conciencia antes de empezar esta botella.